Buenos días, nuevamente. Quisiéramos agradecer desde Mar Resolution vuestra asistencia a nuestro segundo webinar de ciberseguridad. Nuestro objetivo en esta ocasión es ayudaros a definir un plan de continuidad de negocio y un plan de recuperación ante desastres. En los últimos meses hemos visto cómo empresas españolas se han visto inmersas en un ciberataque y han tenido que hacer frente a este incidente y han puesto en marcha su plan de continuidad de negocio. Es por ello que hemos pensado en que era un punto importante de comentar con todos vosotros. Queremos agradecer a los ponentes que tenemos en este webinar. Empezaremos por Lola Rebolledo, Manager of Cybersecurity Enterprise del Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE, Daniel Zapico, CISO de Globalia Corporación y Enrique Rubio Manzanares, CISO de Bancamar. Enrique ha tenido un pequeño problema de último minuto y se va a incorporar a la mesa de redonda un poco más tarde. Pide las disculpas. Como sabéis, actualmente no hay ninguna empresa que está blindada al 100% en ciberseguridad. Por eso es importante implementar un plan de continuidad de negocio, que es la mejor solución para hacer frente a ciberataques. Contar con una estrategia de backup y una recuperación de desastre robusta es el antídoto más eficaz para no poner en riesgo el futuro de la compañía. Basándonos en este nuevo paradigma del aumento de los ciberataques, Lola, ¿creéis que las empresas tienen un plan de continuidad de negocio? A las que lo tienes, ¿qué consejo le darías? Hola, buenos días a todos, buenos días Silvia y gracias de nuevo a Bancamar por contar con el INCIBE. Bueno, las empresas cada día están más concienciadas en la importancia que tiene la ciberseguridad, lo cual es algo fundamental. También en la importancia que tiene salvaguardar la privacidad y seguridad de los activos de información para continuar con su negocio. Algunas empresas, ya sean autónomos, pymes o grandes corporaciones, ya cuentan con una hoja de ruta, lo cual es muy importante. Algunas cuentan con un plan director de seguridad que incluye también ese plan de continuidad. Esto es más común en grandes empresas y de sectores sobre todo estratégicos, les obliga la normativa, ¿no? Pero estamos apreciando desde el instituto una creciente preocupación en empresas más pequeñas y también de todos los sectores, ¿no? Entonces, estos planes de continuidad de negocio se articulan un poco en torno a la gestión de riesgos. Hay que adecuarlos a cada escenario y a la particularidad de cada una de las empresas, ¿no? Si tenemos unos riesgos específicos, tendremos que abordar ellos, por ejemplo, si tratamos datos personales o usamos servicios en la nube. Entre los aspectos que abordan estos planes de seguridad, pues incluye esa respuesta táctica y operativa para la respuesta a incidentes y una actuación, ese plan B de recuperación y ese plan de contingencia, ¿no? Las empresas, pues bueno, sufren ataques, pueden sufrir ataques y cese de actividad, pérdidas económicas, pero también la parte de reputación es muy importante. Por eso es importante que tengamos ese plan de continuidad, que nos recuperemos y estamos viendo del instituto que cada vez hay esa concienciación, lo cual es un punto fundamental. Las empresas que no lo tienen, pues por supuesto están mucho más expuestas a cualquier tipo de incidente. No hablamos tan solo de incidentes cibernéticos, también desastres naturales o incluso pues, la posición en la que nos ha puesto a todos la pandemia, ¿no? El tener que tener un plan para mandar a todos los trabajadores a hacer teletrabajo en el caso de que fuera posible. Ese plan de continuidad de negocio también había que reflejarlo. Yo creo que a partir de ahora todos lo tendremos presente y sabemos la importancia que tiene para nuestros negocios. Muchas gracias, Lola. Daniel, para los que no sepan, en su anterior vida fue consultor de ciberseguridad. La verdad que tiene una experiencia importante y ha trabajado con grandes empresas del tejido empresarial español, por lo tanto tiene una gran experiencia. Entonces, dada tu experiencia tanto como consultor como ahora viviendo la realidad, ¿no?, de Globalia, una empresa con mucha diversificación, ¿qué crees que es importante en un plan de continuidad de negocio? ¿Cuáles son los puntos que destacarías? Hola, pues buenos días. Gracias por la invitación, como también comentaba Lola, y creo que además es un webinar, yo creo que es interesante, que a todo el mundo le puede interesar, está bien que discutamos este tipo de cuestiones además abiertamente.
¿Sobre qué es importante? O sea, obviamente la existencia en sí misma, es decir, el hecho de que la compañía tenga un plan de continuidad, pero quizás lo más relevante de tener un plan de continuidad, y va en la línea de la pregunta que estás haciendo, es que sea adecuado, que sea realista, ¿vale? Que contemple escenarios que sean acordes a la compañía, un poco en la línea justo precisamente de lo que comentaba Lola. Es decir, y además yo creo que Global es un buen ejemplo porque, aunque es una empresa de turismo, al final tenemos compañía aérea, que es el caso de Europa, tenemos agencias de viajes, Halcón, Viajes y demás, tenemos agencias, tenemos hoteles, tenemos tour operadores y cada compañía es distinta, ¿vale? Por tanto, un plan de continuidad de negocio de cada una de estas compañías, dentro de que seamos un mismo grupo, es y debe ser distinto, ¿vale? Entonces, la idoneidad, la adecuación de ese plan de continuidad de negocio al negocio, ¿vale? Como su propia indica. Y, de hecho, mencionabas antes lo del tema del backup, recuperación ante desastres, que, bueno, no deja de ser un subgrupo o un caso particular dentro de la continuidad de negocio que está muy pegado a la parte tecnológica. Como muy bien ha dicho Lola, la continuidad de negocio no es solo tecnología, es personas, los desastres no pueden ser, no tienen por qué ser necesariamente tecnológicos. Hoy en día invaden todo y es verdad que la probabilidad es más alta. Evidentemente, la cantidad de incidentes que tienen las empresas hoy en día en materia de ciberseguridad, tecnología y demás, por probabilidad simplemente son mucho mayores que, afortunadamente, aquellos que tienen que ver con seguridad física y, en el caso particular de España, cosas que tengan que ver con desastres naturales. Evidentemente, si te vas a Latinoamérica y demás, el tema de desastres naturales, terremotos y otro tipo de cuestiones están más acostumbrados. De hecho, tienen mucha experiencia, por ejemplo, cosa que en Europa tenemos menos, afortunadamente, porque la geografía ayuda a que no tengamos tanto esos problemas, ¿no? Pero la continuidad de negocio es todo y, por tanto, la idoneidad es quizás la clave de todo esto, es decir, que se corresponda con lo que la empresa necesita. Y, por supuesto, probado, formado, son cosas que yo creo que podremos discutir más adelante, pero conocido, que la gente esté formada dentro de la organización, que lo conozcan, que existe. Entonces, yo creo que son las claves, quizás, probablemente, de un plan de continuidad de negocio. Muchas gracias. O sea, lo que nos ha quedado ahora claro de que hay que prevenir, protegerse y reaccionar ante un desastre natural o ante un ciberataque, o sea, el plan de continuidad del negocio o ante una pandemia, que ahora lo tenemos bastante fresquito todos, ¿no? Y realizar ese plan de continuidad de negocio, que además tiene que ser vivo y adaptarse a las crisis o a todo lo que tenemos, entiendo que no es una tarea fácil. Y para que todos nuestros clientes que están aquí presentes puedan un poco entender, Lola, ¿nos podrías decir cuál es el punto de partida? ¿Hay áreas que involucrar? ¿Cuáles crees tú que son las áreas claves? ¿Cómo lo ve INCIBE? Bueno, yo creo que aquí cada uno tenemos que saber a qué se dedica nuestra empresa, ¿no? Y saber, pues, cuál es mi principal activo. Yo desde INCIBE no tengo el mismo problema que puede tener una gestoría, un vendedor online o una empresa como Globalia, ¿no? O sea, cada uno tiene que entender el negocio, cuáles son las partes críticas de su negocio y qué es un plan de continuidad para mi negocio. Es decir, qué es lo primero que tengo que levantar. Si le preguntamos al departamento de informática, va a decir los servidores. Si le preguntamos al que tiene el taller mecánico, va a decir pues la puerta para que puedan entrar los coches y yo trabajar, ¿no? O sea, cada uno tiene que entender cuál es su negocio y cuál es su principal activo. No en todos los casos tu negocio es tecnológico. Por lo tanto, el plan de continuidad hay que establecerlo en todos los ámbitos, en todos los verticales, en todo tipo de empresa y en todo tamaño de empresa. Entonces, yo creo que la recomendación es que hagamos ese examen de conciencia, es decir, cuál es mi negocio, a qué me dedico, cuál es mi principal activo y cómo puedo recuperarme para dejar de un lado el incidente y continuar con la parte económica de mi negocio. Lógicamente, cuanto más compleja es la organización y cuanto más compleja es la pyme o la gran empresa, pues hay que tener pues, muchísimos participantes en nuestros planes de continuidad, pero hagamos desde el comienzo, ¿no? Desde la base. Esto es muy sencillo. Pensemos en casa. ¿Qué pasa si me dejo las llaves fuera? Pues, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si pierdo la cobertura de Internet ahora que estamos con el teletrabajo? Empecemos desde lo básico y vayamos escalando. Esto es una construcción de cada uno de los bloques, ¿no? Es como un máster Lego. Pues cojamos cada uno de los bloques que conforman nuestro negocio y vayamos pensando en cuál es la actividad crítica para cada uno de ellos.
Muchas gracias, Lola. Daniel, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que es fácil ahora que te ha tocado tener una visión desde consultor y ahora la visión de hacerlo tangible? ¿Es fácil? ¿Es fácil en una empresa tan diversa como la que ahora estás? No es fácil en ninguna. No, en la nuestra no por su complejidad, como muy bien comentas, aunque en este caso creo que tenemos bastante suerte. Porque el nivel de involucración de negocio, que es justo lo que yo creo que pretendía decir Lola, es muy alto, y porque el nivel de conocimiento también, el nivel de conocimiento de tus propios procesos de negocio. Lo que pasa que, y en esto sí que también estoy muy de acuerdo con Lola cuando dice lo de empezamos poquito a poco, ¿no? O sea, por trocitos, ¿no? Como vámonos el elefante a trocitos. Desde un punto de vista académico, que yo tiendo a irme mucho al modelo académico, ¿no? Y parece que sobre el papel esto es ideal y luego la realidad es muy diferente. Evidentemente, hacer un plan de continuidad de negocio es algo muy complejo, ¿no? Pero hacer un plan de continuidad de negocio para los escenarios más probables que incluso intuitivamente te puedas o dentro de la compañía se puedan identificar como probables o de un posible impacto, que al final no deja de ser una evaluación de riesgos, menos formal, pero no deja de ser una evaluación de riesgos, es posible. O sea, al final el decir, oye, ¿qué se suele hacer normalmente en las compañías que tienen planes de continuidad o que pretenden construir planes de continuidad de negocio inicialmente, ¿no? Pues identificar los escenarios más gordos, ¿vale? Si es muy dependiente tecnológicamente, pues a lo mejor uno de ellos es pérdida del data center. Punto. Y no te vas a poner a hacer a lo mejor una evaluación muy exhaustiva de cada uno de los activos IT, de los tiempos de recuperación que necesitas en cada uno de ellos y demás, que debería hacerse, ¿no? Pero a lo mejor para empezar es bueno coger y decir, oye, pues voy a empezar por lo gordo y hacer un plan, digamos, macro continuidad de negocio y luego ya podrás ir afinando más, ¿no? Y de hecho, en realidad, las compañías ya lo hacen, las compañías grandes sobre todo. Es raro una compañía que hoy en día no tenga 2 data centers o tenga una alta disponibilidad entre un data center y un cloud o con un proveedor tercero o algo por el estilo. Al final no deja de ser un plan de continuidad de negocio intuitivo. Es decir, es que las empresas ya lo hacen. Si lo que pasa es que o lo hacen para ciertos escenarios. Lo que no hacen muchas veces es formalizarlo, comunicarlos, entrenarlos y ponerlos a prueba. Eso es lo que normalmente no se suele hacer, pero de alguna manera intuitivamente las empresas ya lo hacen. Me cuesta mucho creer que haya empresas que, aunque no lo hayan formalizado, no tengan un plan en caso de que sus empleados se pongan en huelga. Algo tendrán. No sé si más o menos formal o no, pero algo tendrán, ¿no? Bueno, pues al final no deja de ser un escenario. Porque además, y yo creo que esta es la clave al final de las planes de continuidad de negocio, los escenarios tienen que verse desde el punto de vista del síntoma y no del origen, muchas veces, perdón, del efecto y no tanto de quién lo ha originado. En el fondo, salvando mucho las distancias, ¿vale? Me da un poco igual que los empleados no puedan ir a trabajar porque están de huelga o porque los empleados no pueden ir a trabajar porque nos han prohibido desplazarnos. Es decir, al final, desde el punto de vista de la empresa, es que los empleados no pueden ir a trabajar. Bueno, en un caso probablemente pueden trabajar desde casa y en otro directamente es que no lo hacen, ¿no? Pero que a veces el escenario es eso. Y lo mismo os digo con el tema de un data center. En el fondo me da un poco igual desde un punto de vista de continuidad de negocio, cuidado, desde un punto de vista de respuesta ante incidentes y otra serie de cuestiones que están relacionadas con ello, ¿no? Pero me da un poco igual que la pérdida del data center es porque se ha ido toda la electricidad y lo he perdido entero, a que sea un ataque de denegación de servicio y esté indisponible en un tiempo limitado. Evidentemente, si es un ransomware y te vas a tardar 2 semanas en recuperarlo, no es lo mismo que a lo mejor recuperar la parte de electricidad. Pero desde el punto de vista del plan de continuidad de negocio, el caso es que tiene que activar alguna contingencia, la que sea, que probablemente requiera de acciones manuales. Entonces, eso que comentaba Lola de vayamos por trozos, me parece que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo en compañías que están empezando con ello. Lola, quería hacer un paréntesis en el comentario que hizo Daniel que me gustó mucho. Comunicar. O sea, yo creo que muchas veces ocurre que sí, hay un equipo directivo, pero que al final esto no se baja a quienes tienen que luego ejecutar. ¿Qué opinas sobre eso? Pues lógicamente la comunicación de cualquier estrategia, de cualquier plan, tiene que permear hacia abajo. Tenemos que hacer partícipes a cada uno, porque cada uno tiene un rol en nuestra compañía, en el día a día, en el buen funcionamiento
y cada uno tendrá un rol en esa recuperación, ¿no? Porque tenemos capacidades distintas, cada uno de los empleados pues puede hacer una cosa o es experto en algo. Entonces, es muy, muy importante que hablemos de este plan de continuidad con cada uno de ellos, también para ver cuál es ese modelo de negocio que tenemos que proteger y que tenemos que recuperar lo antes posible. Totalmente de acuerdo. Y también, pues eso, concienciar de los riesgos. Yo creo que la comunicación y la concienciación de todos nuestros empleados es fundamental. Insistimos en el último webinar con vosotros, insistimos día a día, es parte de nuestro trabajo, esa concienciación de todos los trabajadores en cuanto a la ciberseguridad, a los riesgos en fuga de información, a los riesgos intencionados o no intencionados de esa fuga de información y a que al final pues, es el eslabón más débil, ¿no? El ser humano. Totalmente de acuerdo. Daniel, también, bueno, hemos comentado ahora del plan de continuidad, que no solamente es por un factor, pueden haber múltiples factores y ahora todas las empresas nos hemos visto enfrentadas a un factor común, que es la pandemia, ¿no? El COVID. Entiendo que el plan de contingencia que se tenía, por ejemplo, en que todo el personal, el plan alternativo en caso de algún incidente, incendio o lo que sea, siempre hay un plan B donde llevar a todo el equipo para dar la continuidad al negocio. Esto ahora con el teletrabajo ha hecho que se tenga que volver atrás y dar otro punto, otro enfoque. ¿Cómo lo habéis abordado? Esa es buena. Al final, lo has dicho al principio, nada más arrancar, Silvia, el plan de continuidad de negocio tiene que ser algo vivo. Como mínimo tiene que ser revisado, es decir, más allá de que formalmente haga falta por cumplimientos normativos y todo ese tipo de historias, que está muy bien, pero en última instancia al final la compañía lo que quiere es que la compañía sobreviva y que el negocio funcione, no nos engañemos, o sea, es lo que se busca y tiene que revisarse. En otros webinars o en otros foros en los que he participado, a mí me hace mucha gracia cuando oyes a gente que habla sobre los planes de continuidad de negocio y sobre cómo se adaptó a la situación y tal. Me hacía mucha gracia, pues siempre oigo que todo el mundo lo tenía todo controladísimo. Que, por supuesto, esto estaba nada. Solo tuvimos que activar los planes de contingencia y fue todo fenómeno, como la seda. Y yo siempre digo lo mismo, y siempre pregunto lo mismo, pero ¿de verdad alguien tenía un escenario contemplado en su plan de continuidad de negocio en que todos los empleados de la compañía tenían que quedarse a trabajar desde casa? Es que no me lo creo, es que no es verdad. Entonces, ¿cómo lo hemos afrontado? La realidad, nosotros, sobreviviendo, adaptándonos sobre la marcha. Es decir, era un escenario que nadie contemplaba. Evidentemente que si, como en compañías grandes normalmente ocurre, tienes ya mecanismos para ese teletrabajo, por ejemplo, pues la adaptación consiste en ampliarlos y hacerlos extensivos a muchos más empleados que antes no existían. Una compañía que no tenía nada de eso, pues es mucho más complejo, claramente. Y de hecho sabemos que proveedores que proveen servicios de acceso por VPN, Citrix y cosas de ese tipo estuvieron desbordados. Compañías conocidas estuvieron desbordados, me refiero por la sobrecarga que les llegó, que de repente un montón de compañías quisieron poner en marcha cosas que no tenían previamente. Entonces, ¿qué es? Nada, adaptarse, nada, hacer esa revisión. Y luego, lo que yo sí que sacaría en claro de lo que ha pasado esta vez, o sea, de lo que ha pasado con el tema de la COVID y demás, es hay una cosa que yo el primero, nunca me creía cuando hablan de los cisnes negros, que siempre se hablaba de esos eventos de baja probabilidad y altísimo impacto, y cuando los comentas en un consejo de dirección y demás, normalmente siempre te miran con cara diciendo, pero si eso no pasa, eso no pasa, eso no va a pasar. Si hace 6 meses a alguien le dices en un consejo de dirección que tenías que tener un plan de continuidad o un plan de contingencia para una situación como la actual, todos te habrían mirado como diciendo, pues como miraban a Bill Gates, ¿no? ¿Pero qué dices? De una pandemia mundial y no sé qué. Y resulta que sí, esas cosas sí pasan. Entonces, yo creo que si algo ha cambiado toda esta historia es que al menos ha puesto sobre la mesa que esos cisnes negros, esos eventos de baja probabilidad y alto impacto ocurren. A lo mejor no todos, y afortunadamente no todos ocurren, ¿vale? Pero puede ocurrir y hay que prepararse para tener mecanismos previos, no posteriores, claro, porque si no, de poco sirve. Es un poco nuestra percepción o un poco lo que hemos tenido que afrontar, supongo como muchas empresas, claro. Totalmente de acuerdo. Lola, en toda esta pandemia hemos visto a INCIBE activo, proactivo y ayudando a las empresas. ¿Qué destacarías para que sean conocedores nuestros clientes? ¿Qué aporte INCIBE nos está dando para ayudar a salir de esta crisis?
Bueno, nosotros, para la gente que no conoce INCIBE, aparte de tener un centro de respuesta ante incidentes, porque protegemos a toda la industria privada, también protegemos a ciudadanos y menores, tener en cuenta pues, bueno, que tenemos una línea de respuesta, el 017, que es una línea gratuita para todos los públicos, incluidas empresas de cualquier tamaño, donde estamos dispuestos a resolver las dudas, pero también los incidentes. O sea, si vemos que estáis siendo víctimas de un ataque, que habéis sufrido un phishing, un smishing, lo que sea, llamarlo como queráis, un ransomware, pues os vamos a dar las pautas. Yo creo que es importante que todos sepáis que tenéis ahí esa línea, el 017, que tenemos además un grupo de expertos que están por detrás para dar resolución a situaciones ya críticas y donde realmente se ha producido un ataque. Y bueno, que como base, insisto de nuevo en la parte de concienciación y formación. El ser humano está programado para confiar y solemos confiar en todo. La pandemia nos ha puesto de manifiesto que el delincuente sigue ahí, que ladra exactamente igual, que estén en juego vidas humanas, que el interés es económico y de hacer daño, en muchos casos simplemente hacer daño reputacional o simplemente operativo, y que, bueno, que sepáis que tenemos que formar a nuestros empleados, que todos somos el eslabón más débil y que todos somos ciberseguridad, que todos tenemos ese papel importante. Entonces, invitaros a que bueno, visualicéis nuestra página web, todos los recursos que tenemos, recursos sectoriales para cada uno de los sectores operativos de España, desde ocio y turismo a pequeño comercio, a la industria, IoT, bueno, que intentamos mejorar cada día y dar cobertura a cada uno de los sectores productivos del país. Muchas gracias, Lola. Totalmente de acuerdo. Daniel, como ya hemos mencionado, ex consultor, y siempre se dice que, bueno, la mayoría de las empresas dicen los consultores son mucha teoría, pero poca práctica. Entonces, aquí empieza el desafío, ¿no? Ahora, aterrizar. Cuando te ha tocado aterrizar, ¿es complicado? ¿Qué es lo más complicado? Sí, también dicen que los consultores nos pagan por decirles lo que ya saben. O sea, que decimos lo que ya saben y nos pagan por ello. O nos pagan por ello. Y ahora, obviamente, ya no tengo ese rol. Sí, pero también es verdad que te da una visibilidad muy completa de lo que hacen muchas compañías. Y en ese sentido sí que es verdad que te encuentras ciertas cosas que yo creo que tienen en común en el caso de la construcción de un plan de continuidad de negocio sí, en general, el plan de continuidad de negocio. Y yo diría básicamente 3 dificultades, ¿no? Yo creo bastante claras y que se repiten bastante a menudo. Uno, obtener las respuestas correctas o hacer las preguntas correctas, que quizás eso sería problema del consultor, ¿no? Es decir, a veces es muy complicado llegar a negocio, hacerle entender de lo que les estás hablando, de qué quieren, de qué es clave para ellos, porque al final en una continuidad de negocio lo más importante es entender, como muy bien decía Lola al principio, conocer tu negocio, es decir, saber qué es clave para ti, qué servicios tenemos que recuperar antes ante una determinada contingencia, qué tenemos que hacer. Y muchas veces cuando vas a hablar con la gente de negocio, su día a día les consume y al final solo están pensando en lo que hace en su día a día y pierden esa visión de conjunto. Entonces, quizás la mayor dificultad es eso y obtener los interlocutores adecuados. Quizás es una de ellas. La otra es que el plan de continuidad de negocio sea realista. Es decir, muchas empresas lo hacen porque hay una norma que se lo pide, porque quieren certificarse en una determinada certificación y todas ellas lo dicen. Y entonces, al final lo hacen en papel y dicen, fenómeno. A mí me gusta pensar siempre, me gusta mucho el cine y tiendo a ver muchas películas y siempre traigo referencias de ellas. Y hay una referencia muy clara a esto del plan de contingencia en ese caso, en la película de Ocean's 13, en la que el personaje que hace Brad Pitt llega al director del hotel y le dice que van a tener un terremoto, que pueden tener un terremoto horrible porque están en una zona de una falla, no sé qué historias, y el otro se da la vuelta y a su asistente le dice, bueno, hace un plan de contingencia y ya está. Nada, 20 minutos, lo dejan escrito y todos están contentos, ¿no? Que, bueno, de un plan de evacuación y no sé qué. No, o sea, un plan de continuidad de negocio, un plan de contingencia, tiene que ser pensando en que en algún día lo vas a tener que activar y, por tanto, tiene que ser realista, ¿vale? Tiene que ser realista y tiene que ser real, ¿vale? Porque si no es imposible. Y luego, dentro de los planes de continuidad de negocio, yo diría que el tercer problema, la tercera dificultad es probar determinados escenarios. Es decir, al final
se ponen distintos escenarios, pero tú coges la idea en una compañía que vas a probar en tu plan de continuidad de negocio tiene un escenario que es la pérdida del data center. Y que lo que vas a hacer es un día una prueba de apagar el data center. Y te miran con cara de, tú estás loco, ¿no? Es verdad que hay compañías muy maduras, sobre todo entidades financieras, donde sí lo hacen y lo hacen de verdad, ¿vale? Entidades bancarias, sobre todo, donde de verdad balancean todos los servicios, donde de verdad pagan un data center entero, pero por lo general hay escenarios que son difíciles de probar, ¿vale? Entonces, al final los pones sobre un papel, pero el día que quieres ejecutarlos, no funciona nada, ¿vale? Entonces, yo creo que son las tres dificultades de un plan de continuidad, contingencia, disaster recovery plan, podemos, cualquiera de ellas, ¿vale? Mi experiencia. Lola, quería saber si estás de acuerdo y también si puedes comentar si tenemos un riesgo. Hemos hablado, comentabas tú, de los usuarios, ¿no? De la concienciación, pero luego, por otro lado, tenemos otro eslabón débil o difícil de controlar, que son los proveedores. Entonces, no sé si podrías comentarnos un poco al respecto. Los proveedores, fundamental, o sea, aplica fuera de casa lo que quieres tener en casa. Entonces, es fundamental que los proveedores también tengan esos planes de continuidad. ¿Cuántas veces y cada vez más estaba subcontratando servicios especializados pues, de la nube? ¿No? Nadie tiene eso. Los data centers están externalizados, los servicios logísticos, el proveedor de las cajas de zapatos, todo está subcontratado. Y ante todo, pues hay que tener los mismos planes de continuidad, exigirlos también al proveedor. Hay una parte que hay una pregunta aquí que me parece muy interesante, ¿no? Que hablamos, y parece que el seminario lo estamos centrando en la parte tecnológica, ¿no? Yo creo que hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Lo hablábamos cuando entender el negocio, ¿no? Tenemos procesos, tenemos tecnologías y tenemos personas. Esta pregunta hace referencia a qué hace una empresa de servicios cuando las personas es su activo principal, ¿no? Tienes que hacer exactamente lo mismo. Nadie en nuestras organizaciones puede ser absolutamente tan crítico que su desaparición o su no operatividad ponga en riesgo nuestro negocio, ¿no? Nadie está, voy a decirlo de alguna manera, todos estamos dispuestos a asumir que un buen empleado se va a marchar, pero no estamos dispuestos a asumir que los datos los podemos perder, ¿vale? Entonces, parece que le hemos dado más importancia al tema de los datos durante todo este tiempo y no tanto a las personas. Y ahora tenemos que volver a mirar a las personas. ¿Por qué? Porque al final el conocimiento, los procesos y el negocio se basa mucho, sobre todo para estas empresas de servicios, en las personas. Entonces, un plan de continuidad de negocio de las personas, pues, hombre, me voy a ir a la parte más humana, ¿no? Hay que tratar bien y respetar a nuestros trabajadores y que tengan una buena compensación, conciliación, ponerlo como queráis, pero por supuesto el plan de continuidad de negocio también tiene que pasar por las personas. Daniel, por un lado, ¿estás de acuerdo o no con lo que comenta a nivel de las personas Lola? Pero también ahora en tu función, ¿es un problema la gestión de los proveedores? Me gustaría también que nos dieras tu punto de vista al respecto. Gracias. Sí, definitivamente. O sea, es que es lo que estaba diciendo Lola. Es decir, efectivamente, y mira que yo vengo del mundo IT, de la ciberseguridad, y si tengo una pelea interna dentro de la organización, además una compañía como la nuestra, en que la fuerza de las personas es importantísima, en compañía aérea, en hoteles, en agencias de viajes, es decir, es que las personas son clave, dentro de tus escenarios tienes que contemplar eso. Y además tener muy en cuenta que cualquier cosa, y yo creo que en la línea justo también lo que decía Lola, cualquier cosa que quieras hacer en materia de continuidad de negocio y contingencia tecnológica tiene que ser previo al incidente, no post-incidente. O sea, quiero decir, puedes hacerlo post-incidente, pero ya probablemente no tiene arreglo. Lo que estaba comentando del, oye, de alguna manera, pues no sé, darle cariño a los empleados o formar, concienciar, trabajar con ellos, entender qué podría pasar ante determinados escenarios en los que eso se pueda ver muy afectado. Todo eso tiene que ser previo. No puede ser a posteriori, ¿no? Porque no sería útil. Y volviendo a las analogías de las películas, hay una película que se llama Spy Game, en el que hay un momento en el que uno de los personajes le pregunta a otro, dice, ¿cuándo construyó Noé el arca? Y le responde, dice, antes del diluvio. La continuidad de negocio es exactamente eso. Y las personas son quizás la parte más compleja en ese sentido, porque una persona de la noche a la mañana no se compromete más con la compañía, de la noche a la mañana no pone más medios, no aparecen personas de la nada y de repente saben hacer lo que otras no saben hacer. Y decir, bueno, pues si se me va este, pongo otro. Ya, bueno, o no. No es tan sencillo. La tecnología en ese sentido es un poco más
creo que es más maleable, es decir, o es más controlable, ¿no? Eso por un lado. Y sinceramente no me acuerdo la otra pregunta que me habías hecho. Proveedores. Ah, sí, la parte de los proveedores. Perdón, que me he ido. La parte de proveedores, evidentemente, son clave, es decir, es complejísimo, es un tema muy complejo y además es que lo voy a llevar a una cuestión de que, uno, requiere mucha fuerza dentro de la propia compañía gestionar la cantidad de proveedores que tienen. Compañías como la nuestra es que es enorme, tienes muchísimos proveedores, pero además es que identificar cuáles son clave tiene mucho que ver con conocer tu propio negocio, que ya lo hemos hablado previamente, ¿vale? Y cómo mapeas ese qué es clave para tu negocio y quién es tu proveedor clave para él. Y luego si encima lo llevas a cuestiones tipo cloud y demás que hemos hablado, luego cuando esos proveedores además son gigantes, es que además son imposibles de meter en temas ni siquiera contractuales ni ponerles a hacer una prueba, porque muchas veces dicen, no, a nivel clausulado tú pides en un contrato que cuando vayas a hacer un simulacro de una prueba de contingencia, el proveedor está obligado a participar en la prueba de contingencia y tal, ya así, díselo a Microsoft y díselo a Amazon. Ya verás la cantidad de ingenieros que te ponen para hacer estas pruebas de contingencia y de continuidad. Entonces, es complejo, es muy complejo, ¿vale? Entonces, y yo creo que aunque últimamente las empresas le han puesto mucho foco al tema, creo que todavía es muy sobre el papel y todavía poca realidad. Es decir, sí, se hace una evaluación de riesgos, sí se hace, bueno, una gestión de proveedores en el sentido de que los tenemos controlados y demás, pero hacerlo tangible, que luego de verdad eso se convierta en una realidad, creo que todavía hay empresas que sí, lógicamente, han alcanzado ese nivel de madurez, pero la grandísima mayoría yo creo que no, todavía no. Es complejo, sí. Gracias, Daniel. Lola, hemos comentado de la importancia, ¿no?, del plan de continuidad de negocio, pero también que es muy importante probarlo. ¿Cada cuánto tiempo consideras o es recomendable hacerlo? Porque no puede ser cada día, ¿no? ¿Hay algún parámetro que puedan seguir nuestros clientes? Bueno, yo como parámetro me iría al comienzo, ¿no? Al cómo es mi negocio, entiendo mi negocio y determino qué datos, por ejemplo, no hemos hablado mucho del tema de los backups, ¿no? Pero hay una regla muy clara. No todo hay que tener, o sea, no todos los datos tienen que tener copias de seguridad diarias ni semanales, ¿vale? Porque si vamos a cosas tan básicas como puede ser, pues, no lo sé, los datos, si alguien tiene guardería en su centro de trabajo, pues los datos de los alumnos, pues esos no van a cambiar. El niño seguramente se quede ahí todo el año. No es una cosa que tengamos que hacer un backup recurrente, ¿vale? Pero sí de aquellos procesos críticos, ¿no? Y sobre todo hay que probarlos. O sea, yo cuando damos estas charlas, cuando las dábamos, ya se ha olvidado, de manera presencial, preguntábamos al público quién hace backups, ¿no? Y os puedo asegurar que el 95% de los asistentes levantan la mano. Ahora, en virtual, levantarla tranquilos. Y ahora la siguiente pregunta es quién los prueba y quién es capaz de recuperar un backup. Y aquí levanta la mano 3 o 4 y encima el resto les miramos porque dice, vaya friki, anda, que recuperar los datos. Hay unas reglas muy claras. O sea, la regla 3-2-1, 3 copias distintas de un mismo activo de información, 2 soportes distintos y una fuera de mis premisas habituales. Esto digo premisas habituales, ¿por qué? Porque antes estábamos todos en la oficina y solíamos tener esto en un data center, el backup, pues ahora será la nube. Si ahora estoy al 100% en la nube, pues tendré que tener algo físico. ¿Cada cuánto hay que probarlo? Pues periódicamente. O sea, las pruebas nos van a determinar si realmente estamos preparados para una recuperación. Entonces, estos ensayos que decía ahora mismo Daniel, ¿no? Estos ensayos generales de saber, ¿soy capaz de recuperarme? Pues también lo podemos hacer por fascículos, ¿no? O sea, voy a intentar recuperar una parte para ver si estoy preparado, ¿no? La parte que sea más crítica. Depende del negocio, pero realmente hay que comprobarlos periódicamente. Insistimos mucho en que si comprobamos que los podemos recuperar, vamos a estar más tranquilos, que el funcionamiento es correcto, que tengo la última versión actualizada. Nos va a ayudar a poner en relevancia ese plan de continuidad y ese riesgo de perder negocio, reputación e incluso llevarnos a la quiebra. Daniel, ¿estás de acuerdo o no? Y por otro lado, nos gustaría también, si puedes, comentar qué diferencias crees que hay entre una empresa, por ejemplo, fabricación, y una empresa de servicio. ¿Es diferente o tú a todos los pones en el mismo saco? Buena pregunta. Uno, si estoy de acuerdo, sí, definitivamente, claro que estoy de acuerdo con Lola. O sea, al final, y yo creo que la respuesta de periódicamente es la ideal, porque efectivamente establecer un periodo
concreto es que depende de tantos factores que es complicado. Hay entidades financieras, bancos, en mi experiencia me dicen que normalmente las pruebas de contingencia tecnológica, que normalmente suelen incluir la recuperación de backups, suele ser cada 6 meses. Y eso estamos hablando de entidades con un nivel de madurez y de recursos altísimo, ¿vale? Pero no te sé, o sea, quiero decir, no te sé decir si debe hacerse con mayor o menor frecuencia, ¿vale? Nuevamente te voy a pedir que me recuerdes la segunda pregunta. Sobre todo, tengo una capacidad de distracción tremenda. Estaba pensando en la última película que viste. Estaba pensando en hacer otra analogía. Sí, era que, o sea, que las empresas, hay empresas de servicio y a lo mejor empresas más industrializadas. Sí. Si hay alguna diferencia en cuanto a hacer estos backups. El tema de backups y demás, yo creo que no debería haber una gran diferencia. Es verdad que las de industria, que dicen que es el mundo más OT, y empresas de servicio quizás un poco más IT, ¿no? De tecnología, que pueden tener más datos. Las empresas industriales al final tienen datos, como todas, y se soportan sobre tecnologías de la información en cualquiera de los casos. Es verdad que desde el punto de vista de seguridad además sí que tienen unas complejidades bastante diferentes, ¿vale? Pero desde el punto de vista de continuidad de negocio, de recuperación de backups, como comentabas tú, o de pruebas de contingencia tecnológica, es que no creo que haya una gran diferencia. Es verdad que el mundo industrial suele tener, aunque ahora yo creo que ya no hay tanta diferencia, pero suele tener quizás un 24/7 más rabioso, ¿no? Normalmente suele serlo, que no tiene por qué ser necesariamente así, ¿vale? Y las empresas de servicio tienden a tener más horarios comerciales y cosas de tipo. No digo que tenga que ser así, evidentemente cada empresa es diferente. Con lo cual, por ejemplo, de cara a hacer pruebas, es más sencillo encontrar una ventana donde hacer ese tipo de pruebas, quizás en las de servicios. Y estoy generalizando muchísimo, ¿eh? Evidentemente esto es una generalización completamente gratuita. Y las industriales, pues, o sea, provisión de electricidad, de agua, de no sé qué, eso del paro y voy a ver qué pasa si lo paro y dejas una ciudad sin electricidad. No sé, o sea, hay otra serie de servicios que probablemente tampoco te lo puedas permitir, pero quizás tienen esa particularidad. Pero más allá de eso, sinceramente yo creo que al final no hay grandes diferencias. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De conocimiento de tu negocio, establecer los mecanismos, probarlos y seguirá habiendo escenarios en los dos casos que sean difíciles de probar para saber si funcionan, ¿vale? Pero hay que hacerlo, es que si no... Muchas gracias. Yo voy a decir un dicho, que más vale prevenir que curar, ¿no? Ahora estamos dependiendo mucho de la tecnología, la pandemia ha traído también un aumento de ciberataques, los ciberdelincuentes los pillamos un poco desprevenidos, pero últimamente ya se han perfeccionado y se han notado los incidentes que están habiendo aquí en España con empresas conocidas, otras menos mediáticas, pero está aumentando bastante. Por lo tanto, es muy importante la parte de la prevención y gestión del incidente. Aquí yo quería comentar que existen la transferencia de ese riesgo o la ayuda para gestionar ese riesgo a través de una ciberpóliza que ayuda a la gestión del incidente y a la pérdida de beneficio. Daniel, en el caso vuestro, ¿consideráis que es adecuado contar con esa transferencia de riesgo y con esa ayuda de gestión del incidente a través de una póliza de seguros? Definitivamente sí, claramente. O sea, es que puede suponer la diferencia entre la viabilidad de la compañía y la no viabilidad de la compañía, en última instancia. En caso de una incidencia o un incidente muy, muy grave, últimamente estamos oyendo mucho en los medios de compañías que están teniendo problemas realmente graves para recuperar su negocio. Es que puede suponer la diferencia entre que la compañía sea viable después del incidente o no lo sea. Directamente, más allá de lo tecnológico, hablo de lo económico. Es decir, ahora sabemos que te chantajean, que piden verdaderos dinerales, se han oído por ahí que se pagan 5 millones de euros, 6 millones de euros. No sé en qué medida buscan un equilibrio entre cuánto le piden a una compañía, si lo hacen en base a su facturación o simplemente es en función de los datos que se les han llevado y demás. Para muchas compañías, lógicamente, 5 millones de euros es completamente inviable, ¿vale? Y probablemente si no tienes una póliza de seguro que te ayude, es imposible, ¿vale? Es nuestro caso, lógicamente, pero estoy convencido que casi cualquier compañía grande hoy en día, vamos, ni se plantea no hacerlo, ¿vale? Creo.
Lola, nosotros sabemos que INCIBE tiene un número 017 que ha puesto al servicio de las empresas y los ciudadanos. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste? Sí, por supuesto. El 017 es bueno, la línea de ayuda a la ciberseguridad. Yo creo que hay que resaltar la importancia que el Gobierno de España le da a la ciberseguridad, ¿no? Si recordamos, el 016 es el número de teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género. El siguiente es el de la ciberseguridad. Yo creo que es muy importante que todos lo tengamos a mano porque todos somos objetivo de los ciberdelincuentes. Nosotros damos soporte a todo tipo de llamadas. Tenemos el primer nivel, que es un nivel informativo, y luego contamos ya con niveles más de expertos hasta llegar al centro de respuesta ante incidentes en caso de que sea pues, un ataque ya confirmado. Resolvemos dudas. Mucha gente llama, es que yo no sé si este SMS es de verdad, no es de verdad. Muchas veces también son el origen, ¿no?, de que detectemos pues una cierta tendencia, ¿no? Yo lo decía, bueno, lo suelo decir a menudo, ¿no? Porque antes tener un cuñado o un familiar que fuera médico o abogado era como lo más, ¿no? Te sentías como que todos tus problemas estaban resueltos. Ahora lo que más importa es tener un familiar que se dedica a la ciberseguridad, ¿no? Porque estamos viendo que los vectores de ataque ahora son cibernéticos. Entonces, esa parte pues es importante, y que sepáis que todos tenéis un familiar en el 017. Hay alguien que va a estar respondiendo a cualquier duda que tengáis. También a nivel de menores, es importante también que tengáis conciencia de qué pasa con los menores, ahora sobre todo con esta situación de teletodo, de una televida, no una telenovela, sino una televida con el teletrabajo, con el telecolegio, teleuniversidad, telefamilia, todo, y que el 017 está ahí para responder y resolver dudas y resolver también incidentes. Y es un número, como digo, gratuito y bueno, funciona 365 días del año y con un horario muy amplio para dar cobertura de 8 de la mañana a 10 de la noche. Muchas gracias, Lola. Ya estamos con el tiempo un poco justo y antes de pasar a dar respuesta a algunas preguntas que tenemos, nos gustaría desde Mars Resolution ayudar a todas las empresas a ser ciberresilientes, y para eso posterior al evento vamos a enviarles un email donde les explicaremos cómo acceder a un curso de hacking ético online que imparte la empresa Novared. Como sabemos, el reto de la ciberseguridad es fuerte, es importante transferir el riesgo al mercado asegurador y apoyarse de estar en manos de expertos en materia de ciberseguridad. Queríamos transmitir que la correduría cuenta con ese servicio, con ese equipo especializado, y que nos haría mucha ilusión poder ayudaros y aportar los valores en la gestión del incidente. Vamos a responder a un par de preguntas que tenemos aquí. Creo que esta es más enfocada para Daniel. Daniel, ¿quién debe liderar la continuidad del negocio de la empresa? No te escuchamos. Ya. Pues sí, decía que, bueno, no he llegado a decir nada, pero estaba pensando en que depende de la empresa, depende mucho de la empresa. Pero si hubiera que resumirlo en algo, sería negocio, ¿vale? Como su propio nombre indica, plan de continuidad de negocio debería liderarlo negocio, ¿vale? Es verdad que luego cada compañía tiene su idiosincrasia, tiene sus particularidades. Y puede haber cierta tendencia a que determinados departamentos lo lideren más, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en empresas muy tecnologizadas o muy tecnológicas en el que las amenazas, por ejemplo, que tiene que ver con ataques de ciberseguridad, amenazas a la continuidad me refiero, son el 99,9% de los casos, pues puede haber cierta tendencia, y de hecho la hay, a que eso se lidere desde los departamentos de ciberseguridad o de gestión de riesgos IT o algo similar, ¿no? Incluso el CIO tecnológico, el CIO, bueno, algo similar, ¿no? Hay otras compañías en las que la fuerza, por ejemplo, humana o las operaciones, veas el caso, por ejemplo, de una compañía aérea, como es en nuestro caso, normalmente es operaciones, ¿no? Dirección de operaciones, porque al final hay una parte muy importante de ese negocio que se lleva, digamos, fuera de las tecnologías de la información, ¿no? En cualquiera de los casos, lo que sí que tiene que tener es sponsorización absoluta y compromiso por parte de la dirección, ¿vale? Porque si la dirección de la compañía, el propio negocio, porque si no es completamente imposible que se ponga en marcha, completamente, porque al final lo hablábamos al principio, lo hemos enfatizado un montón de veces, es tan transversal que o desde el punto más alto de la organización eso cae y se entiende como algo imprescindible, o difícilmente se va a conseguir llegar a buen puerto. Yo creo que es un poco complicado, pero depende mucho de las empresas, ¿eh? O sea, del sector incluso, sobre todo.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Lola, por participar. Muchas gracias, Daniel. No queremos robarle más tiempo a nuestros clientes. Queremos cumplir, aunque no hemos pasado 2 minutos. Agradecer a todos los que están aquí presentes y estamos a vuestra disposición para ayudarlos los que consideren oportuno. Muchas gracias por estar aquí. Adiós. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros.